Descubre por qué Dios rechazó a Saúl como rey. Contenido. ¿Sabías que un rey elegido por Dios puede perderlo todo por un error? Así es. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una advertencia que no podemos ignorar. Imagina ser elegido por Dios para gobernar una nación, ser ungido y honrado por todos. Pero, por no seguir las órdenes divinas, pierdes todo. Créeme, Saúl lo tuvo todo, pero su desobediencia y falta de arrepentimiento lo llevaron a la ruina. Y lo peor, no lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Escribe para mí, hermano, y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos difundir la palabra de Dios y llevar su mensaje a todos. El mundo necesita a Dios más que nunca. En este video descubrirás lo que realmente llevó a Dios a rechazar a Saúl como rey, y lo que hizo que incluso Dios se decepcionara de él. Pero prepárate. Lo que le pasó a él podría pasarnos a cualquiera de nosotros que ignoremos las instrucciones de Dios. ¿Serías capaz de seguir los mandamientos de Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte en dirección contraria? La historia de Saúl te hará pensar mucho antes de desobedecer. El final de Saúl fue trágico y doloroso, y no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Quédate conmigo para entender cómo la falta de arrepentimiento y la desobediencia pueden transformar una vida bendecida en una vida perdida. ¿Qué harías si Dios te llamara hoy? No te pierdas esta historia, porque puede enseñarte mucho más de lo que imaginas. La Biblia relata que el rey Saúl fue rechazado por Dios debido a su rebelión y falta de arrepentimiento, transgrediendo la ley divina y desobedeciendo a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo una oportunidad única de gobernar al pueblo elegido por Dios, pero hizo algo que cambió todo. Desobedeció una orden clara de Dios, y cuando fue confrontado, no se arrepintió. Dios siempre desea que sus líderes sigan sus mandamientos con un corazón puro, pero Saúl, en su rebelión, decidió tomar otro camino. Cuando alguien se aleja de Dios y no se arrepiente de sus errores, las consecuencias son graves. Y eso fue lo que pasó con Saúl. No se volvió hacia Dios con humildad, y esa falta de arrepentimiento llevó a su rechazo como rey. Dios, en su justicia, ya no podía permitir que Saúl siguiera gobernando, ya que había transgredido su ley. Antes de su rechazo, Saúl era un hombre privilegiado, proveniente de una familia con riquezas y con gran estatura física, siendo admirado por su apariencia y fuerza. Saúl comenzó su jornada de manera muy prometedora. Era de una familia rica, con buenos bienes, y tenía una apariencia imponente que llamaba la atención por donde pasaba. Era un hombre alto, fuerte, y eso hacía que todos lo vieran como una buena elección para liderar Israel. El pueblo estaba buscando un rey, y cuando miraron a Saúl, vieron a alguien que parecía tener todo lo que un líder necesitaba: fuerza, apariencia y origen noble. Sin embargo, las cualidades externas, aunque importantes, no eran suficientes para garantizar un reinado bendecido por Dios. Lo que realmente importaba era el corazón de Saúl y su obediencia a Dios, algo que comenzaría a perder con el tiempo. Saúl comenzó con humildad y se preocupaba con su comunión con Dios, siendo usado por el Espíritu de Dios en varias ocasiones, y tuvo victorias sobre sus enemigos. Al principio, Saúl fue un rey humilde. Sabía que no tenía todo lo que necesitaba para gobernar solo, y se volvía hacia Dios, buscando su ayuda y dirección. Dios usó a Saúl para hacer grandes cosas, y tuvo varias victorias contra los enemigos de Israel, como los amonitas. Cuando comenzamos una jornada con humildad, Dios nos da las fuerzas para vencer obstáculos. Saúl, inicialmente, estaba abierto a la dirección de Dios y fue bendecido con éxito,
era guiado por el Espíritu de Dios, lo que le daba sabiduría para tomar decisiones y conquistar victorias. Pero esta cercanía con Dios no duraría mucho tiempo. Sin embargo, Saúl perdió su comunión con Dios y violó los mandamientos divinos, convirtiéndose en un hombre rebelde, guiado por el orgullo y la inseguridad. Con el tiempo, Saúl comenzó a alejarse de Dios. En lugar de buscar la dirección divina, empezó a confiar más en sus propias decisiones. Se volvió orgulloso e inseguro, y eso afectó sus elecciones. La inseguridad lo llevó a tratar de controlar las situaciones en lugar de confiar plenamente en Dios. Saúl empezó a desobedecer las instrucciones claras que Dios le daba, lo que lo convirtió en un hombre rebelde. Cuando comenzamos a alejarnos de Dios, nuestras decisiones empiezan a ser guiadas por sentimientos de orgullo o miedo, y no por la sabiduría divina. Este alejamiento fue el primer paso hacia la caída de Saúl. Su rebelión se manifestó en su impaciencia, cuando ofreció un sacrificio sin esperar por el profeta Samuel, lo que mostró su falta de confianza en la orientación divina. Un ejemplo claro de esta rebelión de Saúl fue cuando, en su impaciencia, decidió ofrecer un sacrificio a Dios, sin esperar al profeta Samuel, como había sido ordenado. Samuel era el mensajero de Dios, y la orden era clara. El sacrificio debía hacerse solo después de la llegada de Samuel. Pero Saúl, preocupado por la presión de la guerra y el miedo a perder el apoyo del pueblo, actuó por su cuenta. Esto mostró que no confiaba completamente en Dios ni en sus instrucciones. En lugar de esperar la orientación divina, Saúl tomó una actitud impulsiva y precipitada, lo que, como veremos, tuvo consecuencias graves para él. Saúl hizo un juramento impulsivo que casi costó la vida de su hijo Jonatán, revelando su falta de sabiduría y autocontrol. Otro error de Saúl ocurrió cuando hizo un juramento impulsivo durante una batalla, afirmando que nadie debería comer hasta que la victoria estuviera completa. Este juramento no solo fue imprudente, sino que también afectó la moral de su ejército. Sin embargo, lo peor fue que su hijo Jonatán, sin saber del juramento, comió miel durante la batalla, lo que casi le costó la vida. Este momento mostró la falta de sabiduría y autocontrol de Saúl, quien, al actuar sin pensar, puso en riesgo la vida de su propio hijo. Saúl no supo cómo liderar con justicia, y sus decisiones impulsivas lo alejaron aún más de la confianza del pueblo y de Dios. En el episodio con los amalequitas, Saúl desobedeció una orden directa de Dios, que era destruir todo, y al perdonar al rey amalequita y lo mejor del rebaño, fue rechazado por Dios. El episodio más destacado de la desobediencia de Saúl ocurrió cuando se le encomendó destruir a los amalequitas, una nación que había hecho daño a Israel. Dios dio a Saúl órdenes claras: destruir todo, incluido el rey amalequita y lo mejor de los animales. Sin embargo, Saúl perdonó al rey y los mejores rebaños, desobedeciendo directamente la orden de Dios. Cuando Samuel confrontó a Saúl por esto, él intentó justificar su desobediencia, pero Dios no lo aceptó. Esta desobediencia fue la gota que colmó el vaso. Saúl fue rechazado como rey, y el Espíritu de Dios se apartó de él. Su falta de obediencia tuvo consecuencias irreparables, y el reinado de Saúl comenzó a desmoronarse. Saúl terminó su vida de manera trágica, consultando a una médium en busca de orientación, y finalmente muriendo al suicidarse en la batalla. Su falta de arrepentimiento lo separó de Dios, marcando el fin de su reinado y su comunión con el Señor. El final de la vida de Saúl fue trágico y lleno de desesperación. Alejado de Dios y sin dirección divina, buscó una médium para consultar a los espíritus,
un acto totalmente en contra de las leyes de Dios. Este intento de buscar ayuda de fuentes equivocadas solo profundizó su caída espiritual. En la batalla contra los filisteos, Saúl se vio rodeado y, desesperado, se suicidó. Su falta de arrepentimiento, incluso después de tantos errores, lo separó de Dios para siempre. El reinado de Saúl terminó de manera amarga, como resultado de su desobediencia continua. Perdió no solo el trono, sino también la presencia de Dios en su vida. Resumen y lección final. ¿Qué opinas de la historia de Saúl? Imagina ser un hombre que tenía todo para ser un gran líder, elegido por Dios, pero perdió todo por no seguir las órdenes divinas. Su historia nos muestra lo importante que es estar atentos a lo que Dios nos pide, porque, como vimos, la desobediencia puede llevarnos a un final trágico, como le ocurrió a él. Así que mantente alerta. Lo que llevó a Dios a rectificar